¿Cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles 26 de noviembre. Antes de empezar, un gran agradecimiento a la gente de Patreon que se han incorporado recientemente y a los que se han incorporado hace mucho tiempo y que han permanecido con nosotros haciendo sus aportes, que como ustedes saben son en dólares, pueden ser un par de dólares, un par de lucas o menos, pero que nos ayudan. Igual digo con la gente que está en Flow, que es otro sistema. Y que les cuento además, antes de partir, que este programa está auspiciado por Clinera.io, donde usted encuentra el software más avanzado para la administración, especialmente en el área de comunicación, para la gestión de clínicas privadas. Clinera.io, ahí está ese software. Sigo con Hey, corredores inmobiliarios muy eficientes por la manera como trabajan y porque dedican todo el tiempo a eso y a pocos encargos. Y Remodeling, empresa con puros profesionales para arreglar o cambiar pisos, muebles de cocina, temas de pintura, construcciones o desconstrucciones mayores con arquitectos, puros profesionales para un trabajo profesional bien hecho. Bien. ¿Por dónde partir? Porque hay bastantes cosas interesantes, amigos, pero vamos a partir por Chile. El señor Francisco Huanchumilla, que fue reelegido de la DC, ha dicho, para desconcierto, perturbación, molestia de la coalición que apoya a Janet Jara, ha dicho que si Jara resulta derrotada, ellos se separarán del sector, de hecho el sector mismo se desintegraría a su juicio, porque dice lo siguiente: la coalición, es decir, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la DC, etc., existe en función de la candidatura. Si nos va mal, agregó, entonces se termina la coalición. Esto cayó pésimo, por supuesto, con razón. En la coalición dicen que en el momento en que están tratando de fortalecer la candidatura de Jara, que presenta un panorama poco alentador, que empieza a hablar de lo que van a hacer en la eventualidad de una derrota que se ve casi segura, resulta desmoralizador, resulta un golpe bajo, dirían la gente, ¿no? Y yo creo que efectivamente Huanchumilla, pensando en términos, digamos, un poco de lealtad, anduvo como cometiendo un error, para decirlo suave, ¿no? Y además, en su expresión hay algo ambiguo, incluso mañoso, que yo quiero examinar. Es como si Huanchumilla hubiera dicho que la coalición era meramente instrumental para la candidatura Jara y nada más. ¿Pero qué quiere decir con eso? No usó la palabra instrumental, la estoy usando yo, pero está implícito. La coalición existe para la candidatura Jara, y si Jara se va mal, no se deshace la coalición. O sea, está claro que entonces era un instrumento, un medio para promover la candidatura Jara. Ahora, a mí me parece que eso es un poquito mañoso, un poquito, como dicen los políticos, que falta la verdad. Porque desde hace mucho tiempo que la democracia cristiana le vinieron pinitos revolucionarios y progresistas. Hace mucho rato que por voz de muchos de sus miembros, candidatos a la presidencia en algún momento, dirigentes, usted mismo, señor Huanchumilla, han usado un lenguaje y han manifestado puntos de vista y posturas que reflejan no meramente que están unidos a la coalición para promover una candidatura, que es una cosa reciente, sino que están ahí por razones, llamémosla ideológicas, porque ustedes están en sintonía con, sea lo que sea el progresismo, que están ustedes dentro de esa corriente, que son ustedes progresistas. Lo han dicho de mil maneras distintas. Entonces no están en una coalición meramente para que gane votos la señora Jara. Están ahí desde hace rato porque ustedes entraron en quiebra ideológica, ya no creen en sus propios principios y se han ido sumando como lo hicieron en el pasado también.
como lo hicieron en la época en la época de Salvador Allende. Habían como 2 o 3 sectas de la democracia cristiana que se declaraban la izquierda cristiana, por ejemplo, el MAPU. Hay algunos elementos que los inclinan de vez en cuando a alguna fracción mayor o menor de la democracia cristiana a sumarse a las fuerzas de izquierda. Y aquí ustedes se sumaron al progresismo con la candidatura de la señora, ya nunca me acuerdo el nombre de ella, perdóneme, y están ahí por razones ideológicas, por razones de sentimiento, no están por razones instrumentales. La candidatura de la señora Jara es algo bastante reciente. Ustedes hace mucho rato que están en ese barco. Pero como el barco está haciendo agua, ustedes saben lo que pasa cuando el barco se empieza a hundir, quiénes son los que primero se van. O anuncian que se van y empiezan a bajar los botes. No, ustedes están ahí por algo más que eso. Ahora, si realmente están ahí por razones instrumentales, bueno, sería bastante feo, ¿no? Porque significaría que para ustedes lo que interesaba, para la democracia cristiana, era estar en el gobierno, simplemente formar parte del grupo que esté en el poder. Y para eso se necesita que gane el candidato. O sea, tener acceso a cargos de Estado, en el Estado, millones de cargos del Estado que se reparten, despostan al animal, como se decía antiguamente. Y voy a quitarle el sonido a esta cuestión, si me permiten un momento, para que no me joda. Eso. Si fuera instrumental, entonces ustedes francamente estarían confesando que están ahí en la izquierda meramente para agarrar pituto. Feo, ¿no? Yo quiero creer algo de dignidad ideológica les queda a los demócratas cristianos. No mucha, pero algo. Por lo menos decoro para disfrazar que realmente están ahí, porque de lo contrario se quedan fuera de todo, porque no están en la derecha, entonces tampoco van en esa otra embarcación, entonces se quedarían sin pega, sin pituto, sin puestos en las listas parlamentarias, sin opciones de llegar a las miles de situaciones de las cuales el público conoce pocas, muy pocas destinaciones en el Estado. Hay muchas más que se reparten entre gente de menor calibre, entre los partidos, y nadie se entera, salvo cuando hay un escándalo, cosa que han abundado últimamente. Entonces, no, pues, ustedes están ahí supuestamente porque creen en un nuevo modelo de sociedad llamado progresista. No tengo idea qué significa realmente y ustedes tampoco, pero están ahí por una razón ideológica. Lo han declarado de 1000 maneras, repito. Así que no es el momento de venir a decir, bueno, la coalición existe meramente para promover la candidatura de Jara, y si la candidatura de Jara fracasa, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos vamos. No solo Huenchumilla, otros dirigentes del movimiento cristiano también están más o menos en esa sintonía de ver dónde están los botes, dónde están los salvavidas, qué vamos a hacer el día después cuando sea derrotada la señora Jara, cómo nos planteamos, lo cual es razonable. Es razonable, pero es razonable el día después, no el día antes. El día antes suena apuñalada por la espalda. Fíjense ustedes que yo soy adversario, se podría decir. No soy partidario de la candidatura Jara, evidentemente. Pero no me alegra este tipo de situaciones que perjudican evidentemente a Jara. No me alegra porque creo que hay algo más importante a la larga. Aunque parezca una tontería, pero en el fondo la tontería es cuando uno entra en cálculos pequeños. Eso es la verdadera tontería, porque los cálculos pequeños normalmente están mal hechos, rebotan, son como un boomerang, y segundo, generan un beneficio muy menor comparado con los daños que producen en la moral pública. Yo creo que es mejor un poquito más de consecuencia y lealtad, incluso de los que son mis adversarios políticos, mis enemigos políticos incluso. Prefiero que eso es un valor más importante, fíjense ustedes, que las diferencias de repente entre las personas en lo que toca sus ideas. Yo lo he dicho en otro programa, prefiero un adversario y respeto a un adversario, y por eso respeto a los comunistas que tienen claro lo que quieren. A mí no me gusta lo que quieren, no creo en lo que quieren, creo que lo que quieren y aquello en lo que creen es un absurdo, pero lo creen sinceramente y no lo ocultan. Entonces yo respeto eso. Pero las cosas sinuosas,
las cuchillas por la espalda, las declaraciones ambiguas, que sí, que no, no me agradan. Y no es solamente un tema de, digamos, de buenos o malos modales, un tema de que una sociedad donde todo el mundo ya le parece correcto actuar con la chueca, es una sociedad que está condenada. A ustedes les parecerá esto casi metafísico, pero es la verdad. El núcleo más íntimo de una persona es si tiene palabra, si tiene respeto por sí mismo, si tiene consecuencia y tiene lealtad. Cuando eso no existe, todo va mal. Todo termina mal. De una forma o de otra. De inmediato o en el tiempo. Bueno, eso por un lado. Por otro, Huanchomilla podría decir, bueno, ¿qué quiere que le diga, amigo mío? No podemos seguir en un barco que se está hundiendo, que está haciendo agua por todos lados. Lo primero es la supervivencia del partido y luego iremos viendo. Y tal vez sea un poco feo decirlo ahora, pero hay que decirlo. Bueno, puede ser. Lo dejo a juicio de ustedes, estimados amigos, lo que les parezca, pero en todo caso, visto ahora desde un punto de vista así menor, porque eso es lo que es, desde el punto de vista puramente electoral, claro que hace daño a la candidatura Jara. No sé cuánto, no creo que demasiado. A estas alturas, dada la situación en que se encuentra la señora Jara, desde el punto de vista del apoyo electoral que tiene, estos son pequeños hipos políticos nomás, no tienen mayor peso. No hay una situación de empate, como dicen los periodistas, empate técnico, tal que con un millonésimo de voto más o de menos la cosa puede cambiar y entonces ahí importaría lo que dijo Huanchumilla. En estas circunstancias actuales da lo mismo. Ya se mojó el piso, da lo mismo botar un vaso de agua más. Yo no tengo mucha fe, ni mucha confianza, ni mucho respeto en general por la clase política, porque la clase política, no porque sean especialmente malas personas, sino porque son personas corrientes puestas en una situación en que los defectos de las personas corrientes, entre las cuales me incluyo, se hacen más vistosos, se hacen más fuertes, se hacen más antipáticos y se hacen más dañinos. Por eso, la deslealtad, la sinuosidad, la mariconería mental y todo, puede que la tengamos todo. Pero lo que pasa es que en los políticos se nota demasiado porque están en el escenario iluminados con todos los focos. Por eso que en general las clases políticas son vistas con desprecio en todas las sociedades. No porque sean especialmente malignos los políticos, sino porque ahí la sociedad se ve en el espejo, clarita. Y con la ventaja de que puede atribuir esa imagen no a su propio rostro, sino que a otro rostro, el rostro del político. Bueno, permítanme entrar a mi primer bloque antes de continuar con el programa. Praderas de Frutillar, estimado amigo. Si usted quiere cambiarse al sur, donde lo que ha hecho mucha gente, praderasdefrutillar.cl es el sitio al cual usted tiene que visitar porque le ofrece una oportunidad inmobiliaria fantástica. Unos sitios grandes, estamos hablando de miles de metros cuadrados, con ya dotados de electricidad, de agua potable, de fibra óptica y en el entorno precioso de la región de los lagos, donde usted se pare en la región de los lagos, es lindo a su alrededor. Entonces esas parcelas son muy bonitas, pero además están a 5 minutos de Frutillar, que es una ciudad encantadora, grata, donde usted puede ir a comprar, a comer a un restaurante, igual a un restaurante muy rico, al Teatro del Lago, al lago mismo, puede hacer vida urbana, pero en onda cálida, como es esa ciudad, donde todo el mundo se conoce, y luego regresar en 5 minutos, a 5 minutos está a su parcela, a su paraíso personal. ¿Qué mejor? Eche una mirada a praderasdefrutillar.cl. Sigo con Fastmark.cl, empresa chilena de carga que trae desde Estados Unidos a nuestro país carga para empresas y para personas individuales. No importa lo pequeña que sea lo que usted ha comprado. Una cosa mínima. En una tienda en Colorado, si lleva un sombrero Stetson en Texas, se lo van a traer con la misma eficiencia con que atienden las cargas grandes de una empresa. Fastmark.cl. Continúo con Oxibiota, el polvito que se echa en una ollita, qué sé yo, en un contenedor con 1 litro o algo así de agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con ella usted elimina de raíz los malos olores, porque estas bacterias aniquilan las que inician la descomposición orgánica, que a su vez es la causa directa del mal olor. Sin esas bacterias anaeróbicas destruidas por estas otras, no hay malos olores. Usted lo puede verter, usted lo puede vaporizar en superficies extensas como un jardín,
usted lo puede echar en el pozo séptico de su segunda vivienda, usted lo puede usar de muchas maneras y el efecto siempre es el mismo, se acaban los malos olores. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde te ubica este grupo de artistas del flamenco para organizar con ellos un evento privado en su casa o en el local que usted quiera para una situación como un matrimonio, como fue el matrimonio de una de mis hijas, un cumpleaños, han estado en varios cumpleaños, una reunión de familiares, todos los primos, todos los qué sé yo, en mi familia se reúnen los primos de repente millones y otras familias hacen lo mismo. Eventos corporativos, qué sé yo, están disponibles para todos. Restaurantes pueden ser en cualquier lugar del país, hoteles también están disponibles y ellos llevan el equipo. Usted no tiene que preocuparse del tablado ni el equipo sonido, ellos llevan todo. Bueno, a propósito de esta situación de Huenchumilla, que ya he examinado, el dirigente, antes se llamaba secretario general del partido, ahora se llama presidente, creo. El señor Carmona del Partido Comunista hizo algunos comentarios. Uno de ellos dijo que no hay camino propio para ninguna de las fuerzas. Por supuesto, menos todavía para la DC, que está bastante venida menos, por sí sola. Ninguna de las fuerzas puede lograr nada, y mucho menos el proyecto de ellos, su sociedad maravillosa, su estado de bienestar, o no sé qué diablo es lo que tiene en mente el señor Carmona. No sé si la sociedad comunista, me imagino a largo plazo, siempre está en el horizonte lejano. Bueno, y habló mucho de la unidad. Eso es uno de los mantras de la izquierda, la unidad, la unidad, la unidad. Ahora también es un mantra de la derecha, por supuesto. Es un mantra, la unidad. ¿Pero unidad para qué? Es la pregunta. Sí, no basta con hablar en general de la unidad, no basta con hablar en general de los instrumentos, hay que ver para qué son esos instrumentos y para qué es esa unidad. ¿Cuál es el fin que se perseguiría uniéndonos? Y ahí es donde viene el problema, porque la izquierda, la coalición que apoya a la señora Jara, es bastante diversa, a pesar que tienen muchas cosas en común, pero es un mínimo común denominador. Yo no sé si se puede gobernar con un mínimo común denominador, pero mucho menos yo creo que se puede gobernar, se puede hacer un cambio con un mínimo común denominador. Por definición, mínimo común denominador. Usted, para hacer cambios importantes, que es lo que pretende la izquierda, que es lo que pretende el progresismo, usted necesita un máximo común denominador, pues. Si no, ¿cómo? Con un mínimo común denominador, que puede ser la cosa más mínima de que, oye, no nos agarremos puñetes unos con otros, con eso no se avanza mucho. Si el mínimo común denominador es el interés por las pegas del Estado, bueno, con eso se avanza un poco más, pero no tanto como para hacer cambios en la escala que pretende el señor Carmona y los demás de su movimiento y los tontones del Frente Amplio. No. Entonces, esto de la unidad es una frase que se repite y que se reitera y que no tiene ningún efecto. Es un pase mágico que no resulta. No resulta simplemente. La unidad que han tenido hasta ahora en la izquierda ha sido muy precaria, y eso que no lograron, con la derrota del primer plebiscito, hacer su revolución. Lograron hacer muchas calamidades, pero no la revolución. Y aún así han estado con permanentes conflictos internos, unos con otros. Imagínense ustedes cómo lograr una unidad, un máximo común denominador para hacer una transformación profunda. No puede. Sería bueno que el señor Carmona, y esto es una recomendación que humildemente le doy a todos los señores comunistas, de vez en cuando se acordaran de pensar en aquello que los hizo comunistas hace quizás muchos años y que ya olvidaron por qué y cómo. Me pregunto si el señor Carmona, la señora Vallejo, la señora Jara de vez en cuando hacen un examen de conciencia y dicen por qué razón soy comunista. Dejemos de lado las frases genéricas vacías como el afán de justicia, la igualdad. Pregúntense por último, además, a propósito de igualdad, ¿por qué tanta obsesión con la igualdad? Analícenlo, si no es llegar y asumir como una cosa dada de que la desigualdad es mala. ¿Cuál desigualdad es mala? Hay desigualdades, por ejemplo, que son naturales, físicas y mentales entre los individuos. No hay raza animal más diversa en su composición interna que la raza humana, mucho más que los perros, los caballos, etc. ¿Han hecho alguna vez examen de conciencia? ¿Tiene sentido lo que pienso?
los axiomas sobre los cuales baso desde hace 40, 20 o 30 años o 15 años mi conducta política, mi postura política, yo creo que no hacen ese examen. No lo hacen tampoco los católicos respecto a sus propias creencias, no lo hace nadie aparentemente decir, a ver, ¿qué significa esto la justicia? ¿Qué significa esto la igualdad? ¿Podría realmente un país funcionar bien examinando los hechos y examinando la naturaleza humana y examinando la historia? ¿Puede funcionar bien un país cuando el Estado es prioritario? ¿Qué ha pasado con los países donde predomina el Estado en la economía, en la política? ¿Han hecho esos exámenes históricos, empíricos, ideológicos, filosóficos? No creo. Porque quizás si lo hicieran, el señor Carmona no estaría hablando de la unidad en este momento, porque se daría cuenta de que para tener unidad se requiere una conformidad mutua en cuestiones muy básicas que no existe, porque además ni siquiera tienen claro, como estoy diciendo, el valor de esas cuestiones básicas. El valor. Pero, por supuesto, estoy hablándole a la pared o estoy predicando en el desierto, porque las personas que una vez que adoptan en algún momento de su vida un credo no lo siguen manteniendo. No importa que usted le haga una demostración, pero en pizarrón, irrefutable desde el punto de vista de la lógica, que su postura es absurda, no importa. Yo lo he hecho con personas de creencias religiosas y le digo, ¿cómo puedes creer esto que es absurdo, esto otro que es absurdo? Y siguen creyendo. Había un famoso príncipe de la iglesia, un pensador cristiano de hace muchos siglos, que dijo, creo porque es absurdo. Ahí está todo. Creen porque es absurdo. Bien. No hay camino a la unidad si no se sabe para dónde no se está de acuerdo en cuanto a cuál es el destino de ese camino, a dónde llega ese camino. Y mucho menos se está de acuerdo si ni siquiera se sabe cuál es la verdadera identidad del final de ese camino. Perdón, señor Carmona, pero esa es la realidad. Y de repente, así, un día, aunque sea para entretenerse en una noche de insomnio, trate de pensar y definirse para sí mismo qué quiere decir desigualdad, igualdad, por qué soy tan enemigo de la desigualdad, qué clase de igualdad quiero, qué significa, por qué se supone que es buena la igualdad, por qué se supone que es buena la igualdad, por qué se supone que es una sociedad en que todos fuéramos iguales. ¿Iguales en qué? Ahí hay que empezar a picar. Iguales en derecho, correcto. Iguales en ingreso, ¿por qué? Depende de los aportes cada cual. Iguales en la inteligencia, evidentemente no somos. Y así, haga ese examen de vez en cuando, señor Carmona. Pero estoy, por supuesto, predicando en el desierto. Y siguiendo en la política, y a propósito de las palabras de Buen Chumilla, ha ocurrido un hecho político que algunos podrán considerar bastante importante. Don Eduardo Frei recibió en su domicilio, y estuvo conversando como una hora, a José Antonio Kast. Y luego de esta reunión, Frei dijo, constaté que coincidimos en los temas principales. Ahí está todo dicho, ¿no? Y luego Kast dijo algo que yo he dicho alguna vez y que creo, o lo he insinuado, de que con Eduardo Frei hubo mucha ninguneo cuando él fue presidente. Yo lo conocí personalmente, trabajaba en medios de prensa en esa época, pero ya les voy a contar de eso antes de entrar a contarles lo de cómo conocí a Eduardo Frei y qué pienso de él y qué significa su encuentro con Kast. Permítanme recordarles el método EVE. Para los que tienen una guatita que quieren eliminar y no lo han logrado corriendo ni con dieta, está el método EVE traído desde Corea del Sur, métodoeve.cl. 3 locales donde se imparte el método según la persona, según lo que quiere eliminar. No es solo la barriga, sino que hay temas de celulitis, hay temas de estrías, hay un montón de cosas. Tienen un local en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles. Y usted puede pasar de uno a otro. Si usted está en Concón iniciando el proceso, pero luego lo quiere continuar en Santiago, en Vitacura, lo puede hacer. No hay ningún problema, hay vasos comunicantes. Es la manera de eliminar estas cosas, estimado amigo, no otra. Sigo con compreoro.com, una empresa que le permite a usted comprar lingotes o monedas de oro y lingotes de plata.
metal precioso, certificado en más del 99% pureza, certificado por la Universidad Católica, para que usted tenga una reserva financiera intocable. El metal precioso es metal precioso, no es un pedazo de papel, no es un billete, no es un cheque, no es una acción, es algo real, sólido, con valor. Por eso que es una defensa. Fuera de eso, en realidad es una inversión también, porque están subiendo de valor, el oro especialmente. Así es que compreoro.com. Continúo con entreninglés.com, una academia donde profesores de inglés vía online le enseñan el arte de la conversación, hablar y entender lo que otros hablan, cosa que se suele olvidar. Obviamente todos saben que así, pero no se dice aprende a hablar inglés. Aprende a escuchar inglés también, pues, si no, ¿cómo? Conversación, cursos online muy potentes, muy eficaces. Entra en entreninglés.com, hay varios planes, ahí están los precios, están los detalles. De una vez por todas, vea las películas que le quiere ver o las series en Netflix o en lo que sea, sin estar leyendo esos subtítulos que a veces le achuntan y a veces no mucho. Y termino con Conversas Numéricas, un ingeniero que descubrió una manera de enseñar las matemáticas a chicos que tienen problemas con las matemáticas, que son la mayoría. ¿Por qué? Por la manera como se enseñan los colegios todavía. Yo la conocí esa manera. No creo que sea muy distinto ahora. No es una buena manera. Produce entonces hastío, molestia. La matemática mal enseñada es árida, demasiado abstracta, pero enseñada de otra manera cautiva. Por lo menos elimina las resistencias, elimina los traumas con las matemáticas. Y eso es lo que descubrió este profesor, este ingeniero quiero decir, perdón, pero que hace de profesor, y en sus cursillos los chicos les cambia la vida completamente. Fuera de eso, da unos cursillos de preparación para la prueba de selección universitaria y cursos de programación para niños bien chicos, muy importante, con lenguaje de programación para niños, por supuesto, para fortalecer los intelectos, especialmente los niños especialmente clever, su sobrinito, su nieto, su hijito. Lo más importante es fortalecer y desarrollar el intelecto desde la más temprana edad. No esté esperando que cumpla 6 años, que cumpla 7, que cumpla 8, para que aprenda a leer como hacen ahora, que me parece una idiotez. En mi época, muchos, yo, mi hermano y muchos cabros, no éramos especiales nosotros, aprendíamos a leer a los 3, 4 años. Todo el mundo aprendía a leer rápidamente. Muy importante. Bien, vamos ahora a Frey. Yo conocí a Frey en la época en que trabajaba en televisión, especialmente en ese ámbito. Muchas veces le hicimos programas con él, nos topamos con él, conversamos con él, y siempre me pareció una persona muy agradable, muy sencilla, una persona que sin estridencias melodramáticas, un temperamento parco, sencillo, por eso que nunca destacó, nunca brilló como político, porque no andaba haciendo alaracas, nunca las ha hecho. Es un tipo, les podría contar anécdotas increíbles de lo simple que era, incluso cuando era presidente de la República. Creo que alguna vez les conté la anécdota que protagonizó Jaime Salomón, que estaba conmigo almorzando en La Moneda con Eduardo Frei. El tipo era muy sencillo, pero además como estadista, como político, hizo muchas más cosas de lo que ustedes se imaginan. Fue mucho más positivo de lo que ustedes se imaginan, pero no las andaba vociferando como otros que no quiero ni mencionar. No andaba haciendo discursos, no andaba viajando 50 veces para hacer acusaciones o proclamaciones mundiales como si fuera un líder mundial. Él hacía su pega y la hizo muy bien. Por eso, de todos los presidentes de la Concertación, él es uno de los dos que siempre me produjeron, digamos, más agrado. El otro, Ricardo Lagos. Bueno, con el cual también tuve una relación muy buena, creo yo. No sé ahora. Entonces, volvamos ahora. Frei recibe a José Antonio Kast. Bueno, es obvio que Frei va a votar por Kast, es obvio que Frei considera que Kast es el hombre, es la respuesta que necesita Chile, y yo creo lo mismo, es obvio. Ahora, ¿esto tendrá un efecto electoral? Puede ser, pero no creo que sea sustantivo. Por la misma razón que no creo que sea sustantivo que perjudiquen demasiado a Jara en lo que dijo Huenchumilla, porque las cosas están tan distanciadas, la ventaja que tiene Kast, por lo menos hasta este minuto. Puede cambiar mañana, pasado por alguna situación, pero es tan grande que
los votos de más o de menos que puedan sumar o restarse por los actos o palabras de Huenchumilla por un lado o de Frey por el otro, yo creo que no tienen relevancia estadística. Pero tienen relevancia política. Porque si acaso no va a concitar que multitudes de electores voten por lo que dijo Frey, sí puede ser importante para convencer o terminar de convencer a gente que se mueve ya en el ámbito de la política, en su calidad, por ejemplo, congresales, y que están en duda y que están viviendo, digamos, sus getsemanías espirituales políticos. Y las palabras de Frey pueden volcarlo, digamos, finalmente hacia el lado de la restauración de la República Chilena, de la ruina en que la convirtió la izquierda. En ese sentido, no en el sentido de votos de electores, sino en el sentido de políticos profesionales, llamémoslo de esa manera. Las palabras, la recepción de Frey ahí tiene peso. Y aprovecho de mandarle un gran saludo a don Eduardo, con el cual siempre me concitó. Yo no sé si para él fue lo mismo, no creo, yo no era nadie, era simplemente un tipo que hablaba con él desde una postura como comunicador, como llaman ahora, y él era presidente, o candidato en otros momentos. Pero a mí me cayó siempre muy bien Eduardo Frey, muy bien. Me gusta la gente así, la gente que no se sube a un cajón azucarero a hacer dramatismo, a mover los brazos, a sacar una voz engolada. Nosotros protegemos a nuestro país del tutelaje. No, esa gente a mí no me gusta, nunca me han gustado los comediantes, los histriones, los exagerados, los histéricos, los pasados de la raya, los que se suben por el chorro. Me gusta la gente así como Eduardo Frey. Y también tiene de eso bastante Ricardo Lago, un poquito menos, pero también. Y eso. Y volvamos ahora a otros temas. En Estados Unidos se ha declarado que el cartel de los soles, al cual pertenece Maduro, como dice la prensa chilena, presuntamente, siempre es presuntamente, supuestamente, es un grupo terrorista. Y eso ofrece, desde el punto de vista legal, al gobierno de los Estados Unidos otro paquete de posibles medios para tratar el tema de Venezuela, o más bien dicho, no de Venezuela, de Maduro y su gobierno. Le ofrece nuevos instrumentos, no sé cuáles, pero obviamente que instrumentos que no son del agrado de Maduro. Ahora, yo sigo creyendo, de hecho estoy convencido más que creyendo, que la montaña va a parir un ratón. La montaña es el despliegue aeronaval norteamericano y las declaraciones de Marco Rubio y del presidente Trump, especialmente Marco Rubio. No va a parir más que un ratón. En el mayor de los casos, toda esa tremenda fuerza aeronaval, que es el método que tiene Trump siempre para tratar de lograr sus fines, es armar una pelotera inmensa, a veces solamente verbal y ahora física, material, pero no la va a usar poco menos que para entrar en guerra contra el ejército venezolano. Cuando mucho irá a bombardear un par de cosas de los narcotraficantes y chao, y se van para la casa. Va a ser otra gran bravuconada del señor Donald Trump. Tal vez le resulte. Una cosa es que una conducta sea una bravuconada y una cosa distinta es ver si resulta. A veces las bravuconadas resultan, pues, claro. Otras veces al bravucón se le pide y muestre las cartas y no resulta. El bravucón se retira con la cola entre las piernas. Puede que le resulte, pero es una bravuconada. Porque ¿a título de qué necesitan el portaaviones más grande del mundo? ¿Para bombardear una pista donde aterrizan unos aviones chiquititos con droga? ¿Para bombardear un cartel de los narcotraficantes? Para eso, para ese tipo de acciones, habría bastado mucho menos recursos militares. No habría tenido que desplegar una flota en el Caribe. Esto va a terminar al estilo Trump, sin realmente resultado. Como su famoso anuncio de que viene la paz, que siempre tiene excelentes conversaciones. Siempre tiene excelentes conversaciones con Putin. Ahora dijo que tuvo excelentes conversaciones con Xi Jinping a propósito del enfrentamiento hasta ahora verbal, político, diplomático entre China y Japón. Porque China, con su política del lobo
bravucón, la diplomacia agresiva, que es una política que implantó Xi Jinping en la diplomacia china hace tiempo, bueno, fueron realmente groseros con la primera ministra de Japón. Le dijeron que había que cortarle la cabeza a un funcionario diplomático chino. Entonces eso reclamó Japón. Y los chinos que se han votado están muy arrogantes, muy prepotentes, y les va a costar caro. Eso van a pagar el precio tarde o temprano. Entonces tuvo una conversación con él, así como tuvo con la primera ministra de Japón, el señor Trump, para bajar la temperatura del conflicto, y naturalmente calificó como una gran conversación. Siempre tiene grandes conversaciones, siempre tiene grandes planes de paz, siempre todo va avanzando perfectamente y después no pasa nada. A veces le puede resultar, repito yo, que uno puede ser un bravucón, que uno puede ser un tipo que hace las cosas al estilo Trump, y algunas no le pueden resultar, ¿sí? Así como a personas que hacen las cosas bien le pueden no resultar. Hay siempre una incertidumbre en los resultados de las acciones humanas. Los resultados no necesariamente tienen que ver con la calidad de la manera como uno actuó para obtener resultados. A veces uno puede actuar mal y las cosas resultan bien, y a veces uno actúa bien y las cosas resultan mal. Pero en el caso, volviendo a Venezuela, este despliegue, poco menos que para iniciar la invasión de toda Sudamérica, a mí me parece casi ridículo, para serle franco. Para lo que se va a ver, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Han destruido una serie de lanchas con carga, matando como 80 personas. Para eso no necesitan un portaaviones, varios cruceros, destructores, submarinos nucleares. Para eso les basta un helicóptero armado con Hellfire o con ametralladoras de estas eléctricas. Basta con eso para destruir una lancha. Basta con un destroyer, con su cañón de 5 pulgadas. Basta con eso. Bien. Vamos a ver en qué termina esta cuestión, esta gran puesta en escena de Trump en el Caribe. Vamos a ver qué hace Maduro. Maduro sigue firme, sigue con su propia comedia interna, porque esto es una especie de enfrentamiento entre comediantes. Uno es Trump y el otro es Maduro. Uno con su bravuconada gigantesca y el otro con sus ejercicios militares de unas pobres ancianas a veces que no se pueden el rifle, tirándose de guata al suelo para aprender a disparar. Y diciendo, a mí no me saca nadie esto. Vamos a ver en qué termina este enfrentamiento a chistes entre dos Tony. Perdonen, ¿no? Pero a mí no me disgustaba Trump. Pero yo, como siempre digo, mis juicios cambian según cambia la realidad. No me quedo pegado a favor o en contra de nada. Depende de las conductas, depende de lo que veo, depende de lo que ocurre. Cambio si el mundo cambia. Así es. Ya. Han proliferado las acusaciones constitucionales en nuestro país, han habido 15 en estos últimos tiempos, y hoy día en la tarde, creo, mientras estoy grabando antes que eso ocurra, se va a definir finalmente la suerte de la acusación constitucional contra el ministro de Energía, el señor Pardo, ex ministro de Energía. Al respecto, ante esta proliferación de acusaciones constitucionales, la prensa ha preguntado a los expertos y todos más o menos dicen exactamente lo mismo. La politización. Lo que pasa es que se ha politizado, y con eso nos explican de por qué hay tantas acusaciones, porque habrían descubierto los políticos que las pueden usar como arma política para dañar al adversario. Esa es la explicación de nuestros expertos. Pero es insuficiente, pues, estimados amigos. Porque la pregunta es, ¿por qué se eligió? ¿Por qué a alguien se le ocurrió y después muchos se sumaron, lo cual significa que hay un factor de peso, a usar como instrumento político las acusaciones constitucionales cuando antes no se hacía? Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora sí parece un instrumento y es usado como un instrumento? Esa es la pregunta que hay que responder y no simplemente constatar el hecho de que es usado como un instrumento político. Lo cual además no nos dice nada porque por definición una acusación constitucional es un instrumento político. Así que decir que las acusaciones políticas se han politizado es una tontería como decir que el agua se ha humedecido. No es lógico y por lo tanto es absurdo. Ahora, yo me he dado un poco el trabajo de investigar qué pasaba en Chile desde el año 50 para atrás, cuando había un escándalo que involucraba a un funcionario del Estado de alto nivel, a un político, etc. Para ver por qué. No habían acusaciones constitucionales en esa época. ¿Qué pasaba?
Investigué. Bien. ¿Cuál es la respuesta, estimados amigos? La tengo anotada aquí punto por punto. Primero, porque en esos tiempos ciertos principios de decencia, de honor, de dignidad, tenían una fuerza que ahora no tienen. Y a la persona, yo me acuerdo de algunos casos, entre paréntesis, en la época del gobierno de Jorge Alessandri, un tema con el valor del dólar, por ejemplo. Lo que sucedía es que inmediatamente se le pedía la renuncia a esa persona, o la persona renunciaba por su cuenta. Inmediatamente. No había lo que pasó, por ejemplo, con el señor Monsalve, en que se le trató de proteger, se trató la cosa de disipar, se trató de manejar de 20.000 maneras. Primera cosa, inmediatamente venía la renuncia o se pedía la renuncia. Segundo, la élite del poder, la élite política, que era de otra naturaleza, y el país mismo era de otra naturaleza, era mucho más simple, mucho más transparente por lo mismo, por ser más simple. La élite no iba a tolerar ser arrastrada al descrédito por la acción de uno, así que cortaban inmediatamente esa cabeza. Ahora no. Ya vamos a examinar por qué, qué es lo que cambió para que ahora no. Ahora, los que son sorprendidos en algo, digamos, impresentable, como ocurrió con Monsalve, como ocurrió con el tema de ministros que les han robado frente a sus narices plata, como ha pasado con el señor Monte, que sigue ahí en su cargo. Bueno, antes renunciaban. ¿Qué hacen ahora? Ahora se victimizan. Son víctimas de una persecución política. Se convierten en mártires políticos. Se atrincheran en sus cargos. Son protegidos por otros. ¿Y por qué? Porque la estructura política del país, con el paso de los años, de esos 50 hasta ahora, no solo se fue haciendo más compleja la madeja, sino que las malas prácticas se hicieron más complejas también. La urdiembre de intereses, de mal uso de fondos, de privilegios inaceptables, es mucho más complicada, es una maraña mucho más apretada y por consiguiente no es llegar y cortar la cabeza, porque no es la cabeza la que cae, sino que cabe toda la red. Eso es todo. En la época en que se cortaba la cabeza, como les decía, la élite no toleraba que uno de los suyos, digamos, los desprestigiara todo, pero ahora no pueden hacer eso. Ahora hay que defenderlo. Ahora hay que convertirlo en mártir. Ahora hay que convertirlo en víctima. Ahora hay que convertirlo en víctima de los manejos del aprovechamiento político, la frase típica que tienen en los labios esta gente. O sea, es otro el contexto moral, ético y político de la nación, y por eso aparece la acusación constitucional, porque en parte apareciera que consciente o inconscientemente los congresales que inician acusaciones constitucionales, sabiendo en un grado mayor o menor, con mayor o menor claridad, que esa es la situación del poder ahora, de la élite del poder, sabiendo que los acusados, los que cometen escándalos, los que son incompetentes, no les va a pasar nada, no van a llegar a una corte, no van a renunciar, no van a ser hechos que renuncien, no van a ser despedidos. Entonces no les queda otro instrumento que la acusación constitucional. O sea, veámoslo en blanco y negro. Ya que no los pueden encerrar en una cárcel, al menos los pueden sacar de la política y de la actividad en el Estado por varios años, porque ese es el resultado de una acusación constitucional. No se les encierra, sino que se les saca. Otra manera de cortar la cabeza, digamos, por 5 años. Eso es. En otras palabras, fuera de los gustitos personales, que sería eso que llaman el aprovechamiento político, está esto otro. ¿Qué hacemos para castigar a este tipo si sabemos que los métodos normales no van a ocurrir? No se le va a pedir la renuncia, no va a renunciar, se va a trincherar, va a decir que es víctima, va a decir que lo persiguen, no va a pasar nada y va a seguir en su puesto como el señor Carlos Montes en vivienda. Ahí está. Ahí está. Frente a sus narices se llevaron plata a las fundaciones y él, no tengo idea.
Tampoco, digamos, ha logrado reconstruir las viviendas de un incendio en Valparaíso. Ahí sigue. Entonces, de ahí vienen las acusaciones constitucionales, ese es el fondo del asunto. No la explicación simplista, porque esto sí que es simplista, no siempre es simplista, de que lo que pasa es que se convirtió en un instrumento político. La pregunta, repito, es ¿por qué se convirtió en instrumento político? Y la explicación que estoy dando yo creo que es más o menos por ahí va la cosa, grados más, grados menos. Es otra estructura política donde no se produce lo que se producía antes, porque es otra estructura, otros intereses, otra madeja de poder y otra madeja de cosas impresentables, de usos abusivos, ilegales del poder y de los recursos del poder especialmente. Voy a ponerles un ejemplo. En los años 30, cuando la mafia se apoderó de Chicago, acuérdense lo que pasaba con Capone. Capone era un criminal, un verdadero hijo de una grandísima puta, un criminal ya por todos lados. Pero no podía ser castigado porque se había comprado todo el mundo. Había una madeja compleja de poder, de intereses, de plata. Jueces, policías, todos metidos tenían interés creado, todos recibían una tajada del negocio de Capone. Entonces se tuvo que usar un recurso externo, el FBI. Mandó a los intocables, porque eso fue real. Bueno, aquí no tenemos intocables, pero tenemos acusaciones constitucionales. Eso es todo. Por ejemplo, los jueces que están siendo acusados constitucionalmente. Si no se les acusara constitucionalmente, ¿creen ustedes que habrían sanciones? ¿Creen ustedes que los jueces habrían castigado a otros jueces? Puede ser, pero la probabilidad es muy baja. Muy baja. O las sanciones no habrían estado a la altura del pecado, digamos. Ese es el fondo de las acusaciones constitucionales, estimados amigos. Hay que hacer un poquito de investigación de repente, ¿no? Bueno, la gente más joven, que no vivía cuando yo vivía, digamos, se le ocurre menos esto de echar una miradita cómo funcionaba antes la política. ¿Para qué les digo cómo funcionaba en el siglo XIX? Ahí todavía era más clara la cosa que ahora. Era más transparente. Permítanme recordarles ahora a urantiacos.cl, el sitio donde usted ubica a unos programadores de software a la medida de lo que una corporación que los contrate necesite. A la medida significa que el software está pensado conforme a la naturaleza de los datos que se manejan, que no son siempre los mismos, y del producto que esa corporación quiere obtener de ese procesamiento, que tampoco es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, es mucho más eficaz. Y por eso que varias universidades contrataron los servicios de Urantiaco y están usando sus software. Fuera de eso tienen otros elementos del paquete informático, les pueden diseñar el sitio web, les crean aplicaciones móviles, un montón de cosas. Sigo con servicios logísticos de ingeniería consultores que revisan su logística, cómo está funcionando. Aquello que está mal lo detectan, le ofrecen un modelo alternativo y le buscan el personal adecuado, porque el personal es fundamental, obviamente. Sigo con patriciastocker.com, una empresa dedicada a registrar su marca comercial en Chile y el mundo para que no tenga problemas. Y con mucho gusto les cuento del regreso de Espacio Ajedrez, que le ofrece varias cosas. Este 13 de diciembre empieza un curso de formación infantil en ajedrez, incluso de gente que no sabe nada ni cómo se ponen las piezas en el tablero. Dura 2 meses, con un libro incluido a todo color, clases online por el maestro Luis Debian. Lo escribí mal aquí. Bueno, un maestro nacional de ajedrez, muy buen profesor. Cuestan 25 lucas mensuales y realmente son muy buenas, no solo para que el chico salga de otras cosas que pueden estar metido en internet, sino que para fortalecer y desarrollar sus capacidades analíticas. El ajedrez sirve para eso, especialmente en los niños. Pero hay un curso también para los que ya saben, pero quieren perfeccionar su juego, quieren jugar mejor. Hay un taller online también, dura 4 meses hasta marzo. Los sábados hay competencia. Esto vale 21 lucas mensuales. Ahí está el teléfono de contacto con el cual pueden echar a un WhatsApp, me imagino. Así que ya saben, volvió el ajedrez, estimados
amigos. Y termino con wekiper.com, un sitio donde usted va a encontrar a contadores, auditores de primer nivel disponibles para atender las necesidades contables de empresas de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas, para que tenga una contabilidad correcta, para no tener problemas con nadie ni con nada, especialmente con impuestos internos. Wekiper.com, nosotros, no yo, vuestro servidor, mis hijas que han recurrido los conocen perfectamente y realmente valen la pena. Wekiper.com. Bueno, para terminar, el Senado aprobó el presupuesto. Esto ahora va a la Cámara por tercera vez. Se rechazaron algunos puntos. Grau, el ministro de Hacienda, estaba muy contento de que se había prácticamente aceptado todo. No hizo ninguna mención de los puntos ideológicos que tenían financiamiento en el proyecto inicial. Por ejemplo, se rechazó plata para el Instituto Nacional de la Juventud, que nunca se supo qué diablos hacían, aparte de adoctrinar. Se rechazó los presupuestos para un montón de estos sitios de la memoria, la Corporación de los Presos Políticos de no sé dónde. Todas estas cosas que tienen un origen puramente ideológico fueron rechazados, pero el señor Grau ni los mencionó. Me imagino que hace un par de años atrás habrían puesto el grito en el cielo, pero ahora calleu que el loro, como se dice, porque no están los tiempos para presupuestos para ese tipo de organizaciones. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados con este presupuesto y vamos a ver qué hace con este presupuesto, especialmente el próximo gobierno. Vamos a ver si este presupuesto es viable, porque la situación económica de Chile no es nada de fácil. No es nada de fácil. Va a haber que hacer verdaderos milagros para poner las cosas en orden y eso va a tomar varios años. Si hay algunos que esperan un toque mágico del señor Giró, me imagino, sería el ministro de Hacienda de Kast, si gana Kast. No, ni Giró ni nuestro Señor Jesucristo puede hacer milagros. Esto me recuerda una... No sé si contarlo, se van a enojar los cristianos, mejor no lo cuento. Es un chiste muy viejo, pero que tiene una analogía con lo que le va a pasar a Quirós con la economía, que no va a ser tan fácil, va a ser muy complicado. Pero por lo menos va a entrar en el camino correcto, creo yo. Eso ya es muy importante. Tal vez no lo pueda recorrer entero, pero está en el camino correcto y no en el camino incorrecto. Estoy usando el lenguaje de los comunistas. La vía correcta y la vía incorrecta. Bien, amigos, lo último es recordar mi libro. Yo no sé cuántos quedan, no he preguntado. Me imagino que poquito, para no tirarse por la ventana. No va a haber reedición, no por ahora por lo menos, porque estamos preocupados del próximo libro que les voy a ofrecer, que está en imprenta en este momento. Han estado muy recargados de trabajo, parece, en esa imprenta, así que no hemos podido, no creo que esté antes de diciembre, pero bueno, da lo mismo, va a estar. Así que si usted está interesado en no tirarse por la ventana, aprenda a no tirarse por la ventana con este libro, amigos, de vuestro servidor. Y con eso ponemos fin al programa de hoy día. Muchas gracias por su visita. No olvide marcar el pulgar para arriba, no le cuesta ni un par de segundos y a mí me significa, a nuestro canal y a todos los youtubers en general, ese pulgar para arriba es muy positivo, nos ayuda mucho con YouTube. Muchas gracias, nos estamos viendo.